Claudi, por favor, ¿te presentarías brevemente? Pues sí, soy Claudi Carreras. Yo diría que soy un investigador de fotografía, curador, editor. He trabajado en los últimos años de mi carrera en América Latina. Viví unos años en Brasil, he vivido en Ecuador y trabajo mucho en México y soy un enamorado de América Latina y un entusiasta de la imagen y un entusiasta de conectar ideas y personas. Genial. Claudi, ¿toma la fotografía un nuevo sentido a partir de esta crisis? Pues yo creo que todo toma un nuevo sentido a partir de esta crisis, ¿no? O sea, la fotografía para mí es una forma de aproximarnos a los demás. Yo empecé mi carrera como fotógrafo y para mí era un gran pretexto para poder viajar, para poder conocer realidades a las que nunca hubiera podido llegar si no hubiera sido a través de tener ese pretexto de esa cámara que te abre puertas y que la gente te deja entrar en sus casas, en su vida privada, en su trabajo, para poder mostrar cómo viven y lo que hacen. Y realmente para mí desde el principio la fotografía quería que significara un puente de conexión con culturas distintas, con gentes distintas, con formas de aproximarme a la realidad que sin la fotografía no hubiera tenido el pretexto para poder hacerlo. En el momento en que la vida me lleva a cambiar un poco de perfil y a trabajar más como curador que como creador, ha seguido siempre lo mismo. O sea, yo creo que he tenido una gran curiosidad por entender el mundo y aproximarme a través de las imágenes a los demás, entender cosas que me resultan muy extrañas a través de las imágenes de los demás, ¿no? Entonces, ese poder que tiene la fotografía de comunicarnos una realidad paralela a esa realidad tablada o a esa realidad textual, porque nos coloca en otro plano, en un plano mucho más imagético, en un plano mucho más sensitivo, en un plano donde cada uno interpreta las cosas de una forma. Creo que en este momento de la pandemia en el que todos nos hemos visto como especialmente vulnerables o como todos nos hemos visto como que hay una amenaza global que nos está afectando de oriente a occidente, de norte a sur, a todos, yo creo que nos ha demostrado que no somos lo que de alguna forma podíamos imaginar que íbamos a ser, lo que éramos, y nos ha hecho replantearnos muchas cosas, o creo que nos tiene que hacer, si no lo ha hecho, lo hará, y nos lo tiene que hacer replantear muchas cosas. Entonces, en ese sentido, para mí la fotografía tiene que readaptarse también a esa forma de comunicar donde podamos entender mejor determinadas realidades y podamos comprender. Yo siento que el virus, el coronavirus, no ha traído nada nuevo. Simplemente lo que ha planteado es una cuestión en la que todas las cosas que ya no funcionaban en nuestra sociedad se han manifestado de forma descarnada. Entonces, en ese sentido, que esa manifestación descarnada de las contradicciones de la sociedad, de la vulnerabilidad, de la fragilidad de colectivos, de las diferencias raciales, del racismo, de los problemas económicos, todo eso se ha manifestado muy fuertemente, ¿no? Y en la fotografía siempre ha habido una mirada más o menos estructural, que es la mirada del que tiene la cámara, la mirada de la sociedad que mira a la otra, ¿no? De la sociedad que es mirada y la sociedad que mira. Y yo siento que en este momento es un momento de reformular esa mirada. Con lo cual ya no sirve que miremos con nuestra cámara de una forma impositiva a los demás, sino que empecemos a compartir para poder entender qué es lo que está aflorando de toda esta nueva realidad donde todo se está mostrando de una forma descarnada y donde todos nos mostramos vulnerables. Porque lo más importante para mí de la pandemia es que realmente no hay diferencias a nivel de clase social. O sea, hasta ahora, de alguna forma, los ricos se podían aislar de los problemas de violencia, se podían aislar de los problemas médicos, tenían mejores coberturas, tenían todo. Ahora sigue siendo así, porque los vulnerables siguen siendo muy vulnerables, pero realmente aislados no estamos nadie y todavía no hay ningún tratamiento ni ninguna forma de protegernos ante el coronavirus, con lo cual todo el que lo atrape puede tener las mismas condiciones sanitarias, o sea, de tener la enfermedad, por más que si luego puede ir a mejores hospitales o tener mejor tratamiento, va a tener más posibilidades de salvarse. Pero en cualquier caso, si el virus le ataca gravemente, hay mucha gente con mucho dinero que también ha fallecido, ¿no? Entonces, esa sensación genera una nueva aproximación y yo creo que es muy importante que desde las imágenes nos aproximemos a los demás de otra manera y que intentamos comprender y entender mejor las realidades que inciden en todo este nuevo panorama. Bien. ¿Cuáles prácticas o acciones dentro del campo de la fotografía considerás importante llevar adelante en este contexto? O sea, para mí la fotografía es un todo que tiene que ver con nuestra sociedad globalmente, ¿no? Y creo que la herramienta más global que tenemos en este momento de comunicación es la imagen. Ya no hay casi límite entre fotografía, vídeo, o sea, a través de Instagram nos comunicamos, toda esa. Ya no hay tampoco una práctica
fotográfica, que diríamos que es la totalitaria. O sea, yo creo que se han diluido los géneros en la imagen, ¿no? O sea, en un momento determinado estaba muy clara la diferencia entre la fotografía periodística, entre la fotografía documental, entre la fotografía conceptual, entre la fotografía arquitectónica o entre la fotografía artística. Pero ya llevamos unos años en que todos los géneros se han ido deconstruyendo y donde realmente lo que importa es la construcción de la narrativa que uno está planteando. Y a mí lo que más me interesa es desde dónde uno plantea esa narrativa, ¿no? O sea, ya no solo es la cuestión técnica de la imagen entendido como un género fotográfico que aborde una determinada temática, sino también cuál es mi aproximación personal a esa realidad y cómo yo como autor voy a mostrar esa realidad, ¿no? Entonces, creo que lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, esa aproximación a veces distante o a veces de un fotógrafo normalmente extranjero que llegaba a una comunidad y la fotografiaba y la planteaba, es una cuestión que cada vez se cuestiona más. Ya venía cuestionándose previamente al coronavirus, pero lo que te digo es que también es algo que incide más ahora, ¿no? Pero por otro lado, la necesidad de tener una horizontalidad en la mirada y de que podamos ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor de una forma global y podamos entender las conexiones que tienen estas situaciones de una forma más general y no pensar que son hechos aislados de los cuales uno se tiene que atrincherar al otro, creo que para mí es fundamental. Entonces, para mí ahora la fotografía es una herramienta para compartir esa forma de comunicar las realidades. Y yo creo que en este sentido de lo que yo estoy trabajando y lo que estoy planteando es el que esa herramienta puede llegar a comunidades o personas o a situaciones en las que antes no llegaba. Porque como creo en ese poder de comunicación de la imagen como un vehículo para otras situaciones, creo que es importante que esa herramienta la tenga gente que antes no la tenía y que podamos ver la realidad desde sus propias perspectivas y no mediadas por las miradas de fotógrafos profesionales, muchas veces de una clase social determinada, de una realidad determinada, ¿no? Entonces, para mí, creo que democratizar la herramienta, que ya hoy en día es muy posible, pero al mismo tiempo también democratizar los canales de visibilidad de esa herramienta para entender qué está pasando en otros colectivos y en otras sociedades me parece fundamental. Entonces, eso para mí es el punto. O sea, no es cambiar un género fotográfico, es posibilitar que todos tengamos mecanismos para expresar las cosas que nos pasan y que haya un interés para poder visibilizar, generar circuitos y mostrar esas realidades. Perfecto. Claudi, ¿hay trabajos pasados o actuales que quieras recomendar para este momento, que te parezca importante visitar? O sea, yo creo que a través de las imágenes, o sea, me cuesta siempre mucho recomendar trabajos concretos, ¿no? Porque uno está tan vinculado al medio que se hace difícil muchas veces el estar... Espera, que voy a cerrar aquí un momentito para que no hable. Se hace difícil muchas veces decir, mira ese trabajo, mira este otro, plantea esta situación, plantea la otra, ¿no? Pero sí siento que es muy importante que ahora que, en principio, hay mucha gente que tiene más tiempo para organizarse o para generar otro tipo de lecturas o de ideas, para mí sí que es muy importante como adentrarse en las narrativas, bueno, por ejemplo, los fotolibros, que fueron una cuestión que durante mucho tiempo ha estado muy presente y que hemos adquirido libros y que no hemos tenido la posibilidad o la capacidad de poder ver. Creo que ahora es un tiempo muy importante para poder ver esas narrativas y también para leer sobre los proyectos o para leer cómo se construyen historias alrededor de esas imágenes y ver las cosas de otra forma, ¿no? O sea, yo soy un consumidor nato de imágenes a través de redes, a través de noticias, a través de periódicos y me gusta mucho cómo intentar generar las interrelaciones entre ellos, ¿no? Entonces hay proyectos que son amplios, por ejemplo, pues yo creo que hay que seguir ahora, por ejemplo, todas las plataformas colectivas que están surgiendo de cobertura sobre el COVID en América Latina, como COVID-19, como los colectivos como Ruda, o colectivos como Fluxus en Ecuador, o proyectos grupales, Migrar Foto. Hay mucha gente que está trabajando junta para poder mostrar esas realidades alrededor. Entonces yo planteo que puede ser muy interesante seguirlos, ver qué están haciendo, cuáles son las discusiones que están generando. Yo creo que eso es importante, ¿no? A nivel individual, pues hay como ciertas lecturas o ciertas ideas que uno puede tomar en el momento en que no lo ha podido previamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues yo me estaba leyendo La peste de Albert Camus y creo que es un libro interesantísimo para mostrar cómo lo que está pasando ha pasado en otras etapas de la sociedad, cómo lo mismo se viene repitiendo en mucho tiempo y cómo somos como sociedad capaces de olvidar constantemente estas situaciones. Entonces, para mí es, obviamente, ver todos aquellos proyectos que tengas en el tintero. No quiero decir uno porque me dejaría 50,
pero leer las lecturas de cosas que no has podido hacer y aprovechar este tiempo para repensarte y para repensar tu relación con los demás, ¿no? Ok. ¿A qué actividades o proyectos te estás dedicando en este periodo, Claudí? Mira, para mí fue como para todos, ¿no? O sea, cuando empezó a pasar lo de la pandemia, yo tenía justo un viaje a Japón para ir fui jurado del premio Sony y para ir a presentar el premio y para dar unas conferencias, eso se canceló. Y justo después iba a montar Afroamericanos a la ciudad de Oaxaca, en México. También se canceló. Teníamos un seminario con comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas que también se canceló. Entonces empezó a caer en cadena toda la serie de cuestiones que teníamos planteadas. Y yo he trabajado siempre montando exposiciones y proyectos presenciales. Soy bastante enemigo de lo virtual, porque me parece como frío, y soy mucho más amigo del contacto, de la conversación cercana y de todo, ¿no? Entonces al principio fue como para todos, me imagino, como bueno, vamos a ver esto cómo lo retomamos, ¿no? Entonces nosotros teníamos ya un proyecto en mente con varios colegas de América Latina que se llama BEAST, que es una plataforma de creación que de alguna forma lo que pretende es generar canales de comunicación para los proyectos y las narrativas en las que creemos. Y también utilizar esos canales para dar voz a comunidades que no han tenido esa voz tradicionalmente, ¿no? Así, yo, por cuestiones de proyectos, me he ido involucrando mucho con comunidades afrodescendientes y he podido ver los procesos de invisibilización, de problemas sistemáticos. Lo mismo ha pasado con comunidades indígenas. He viajado en los últimos 4 años mucho por las comunidades y por el interior. O sea, cuando hice la investigación del laberinto me dediqué a viajar por las capitales, pero luego he estado trabajando mucho en zonas comunitarias, con las poblaciones afrodescendientes, con poblaciones indígenas, con poblaciones vulnerables en muchos aspectos, en muchos países. Y me ha parecido que faltaban muchas herramientas para generar canales de comunicación, ¿no? Entonces, con esta cuestión empezamos a trabajar con varios amigos y empezamos a crear mejor esta herramienta. Y la verdad que ha sido un lujo, si lo pensamos en lo profesional, porque hemos tenido el tiempo de debatir conjuntamente, de discutir, de poder plantear las cosas. O sea, ha sido una tragedia y mucha gente está sufriendo económicamente y personalmente y a nivel sanitario, pero a nivel personal, por ejemplo, yo tenía una dinámica en la que estaba cruzando el Atlántico 2 veces por mes y ya estaba perdiendo casi el control de mi vida, ¿no? O sea, en un punto tenía jet lag siempre, dolores de varios tipos vinculados a los viajes. Entonces, el hecho de estos 4 meses casi que llevamos parados a mí me ha hecho agarrar como una nueva dinámica y sobre todo creo que me ha ayudado a poder parar para poder repensar ciertas cosas que venía generando desde el principio y también trabajar en equipo para poder empezar a pensar mucho mejor las cosas y generar proyectos que tengan más sentido, porque uno llega hasta donde llega. Pero esta pandemia, donde todos nos ha tenido encerrados, nos ha permitido, a través de las redes digitales, reconectarnos, pero a otro nivel, o sea, desde la intimidad de tu estudio, de tu casa, haciendo muchas conferencias, muchas charlas con la gente con la que querías hablar. Y de eso creo que ha surgido un proyecto que me entusiasma mucho, que va a estar vinculando las cosas que vamos a estar haciendo hacia el futuro, pero que creo que se va a convertir en una herramienta para poder visibilizar aquellas cosas en las que realmente creemos, ¿no? Y es una herramienta de producción y de comunicación de nuevos proyectos, desde la que le vamos a estar apostando mucha ilusión, ¿no? Y luego a nivel profesional, pues se ha dado la circunstancia de que estoy trabajando para 2 proyectos muy grandes. Uno, para un proyecto sobre la Amazonia para Naciones Unidas que me entusiasma mucho y que se llama The Amazon We Want, el Amazonas que nosotros queremos, para poder plantear lo que ha pasado en Asia por la cuestión de la eliminación de las zonas naturales y la cuestión que genera todo este conflicto medioambiental y un poco una consecuencia ha sido el coronavirus. Pues ver que lo que está pasando en este momento con la Amazonia a un nivel de incendios y de minería y de conflictos con la gente que está viviendo allá y que está muriendo la selva literalmente, y hay todo un proceso de Naciones Unidas para salvar la selva y para poder apoyarla, y estoy trabajando en la comunicación de ese proyecto y vamos a poder lanzar plataformas visuales y trabajar desde ese proyecto. Y por otro lado estoy colaborando con National Geographic para una exposición que va a haber seguramente el año que viene en el fondo sobre el coronavirus, que es un fondo muy grande que National Geographic tiene activo y que va a estar activo hasta octubre, noviembre, con lo cual quien nos esté escuchando y quiera participar, busca en la página de National Geographic y hay fondos que destinan para fotógrafos que quieran cubrir cosas concretas en relación a la pandemia. Y de ese fondo estoy trabajando con los fotógrafos y con los responsables de Nat Geo para intentar ver qué podemos construir a nivel de vínculos entre los proyectos en toda la región. Entonces,
sí ha sido como una circunstancia en la que estoy con muchísimo trabajo y con muchísimas ganas de hacer cosas y de ya volver a tomar la maleta para volver a viajar como siempre. Bien, Claudí, para terminar, te quería hacer las preguntas que llevamos adelante de nuestro Festival MOVE, que son quiénes somos y quiénes queremos ser. Pues es una pregunta difícil y me ha tenido pensando un buen rato cuando vi que estabais haciendo esa pregunta a otros invitados. Y creo que somos una ilusión, ¿no? No me quitaba la imagen de que somos una imagen de Instagram que nosotros mismos creamos de nosotros mismos y que pretendemos que eso sea una cierta realidad, pero en realidad lo que somos es una ilusión y hemos querido vender una idea de algo que realmente no somos, ¿no? Y te hablo a nivel individual y a nivel social, ¿no? O sea, aquí en España, por ejemplo, hablaban de que la sanidad española era la segunda sanidad más sólida del mundo y hemos tenido una pandemia con cientos de miles de afectados y con más de 30.000 muertos, o con casi 30.000 muertos. Entonces, han pasado una serie de cosas que nos han demostrado que ni el sistema que estábamos viviendo era tan sólido como nos imaginábamos, ni nosotros, de alguna forma, tampoco éramos tan fuertes y teníamos una realidad tan construida como la que somos, ¿no? Entonces, creo que en términos de imagen, en un mundo en que todo es imagen, nosotros nos hemos convertido en una imagen. Y en una imagen que en realidad pocas veces se vincula con aquello que somos. Y tienen que venir tragedias como esta para demostrarse, no, espérate, chiquito, que hay cosas que no eres, pero que de alguna forma ya te gustaría ser, pero tú creías que eras, pero en realidad no lo eres. O sea, no eres tan fuerte, no eres tan guapo, no eres tan inteligente. Y por más que pongas estas cosas en Instagram, ahora se ha demostrado que todavía te faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sensación que nos ha planteado de un poco tener ese tiempo de mirarte a ti mismo en el espejo, porque antes casi no teníamos ese tiempo, ¿no? De poder parar y de poder hablar con tu pareja y de poder estar en casa tanto tiempo y de tomar esa pausa para decir, todo lo que he construido hasta ahora ha sido lo que yo quería construir o ha sido una imagen de mí mismo sobre la cual ha girado toda mi realidad en los últimos años, ¿no? Entonces, es una pregunta muy difícil que cada uno tendrá que ver cómo resuelve, pero yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, en relación a eso, pues somos una imagen construida. Y si me preguntas qué queremos ser, es algo que es probablemente más difícil todavía porque es proyectarse, pero yo me imagino que queremos ser una red de conexiones. O sea, estamos en un mundo donde aparentemente aislados nos hemos conectado a través de las redes digitales con más personas que nunca, ¿no? Y hemos descubierto que hay muchas cosas a las que nosotros solos no podíamos llegar y que con la ayuda de otras personas podemos llegar. Entonces, a nivel de qué queremos ser, yo creo que es momento de entender el valor de la sociedad como algo que nos puede proteger en estos momentos muy difíciles y tenemos que ser una herramienta de esa sociedad para poder juntos plantear un futuro mejor o una sociedad mejor. Hasta ahora lo que se ha potenciado es la individualidad de ese icono, de esa imagen. Y como sociedad, pues tenemos las sociedades asiáticas que han respondido mucho mejor a la pandemia porque son sociedades mucho más estructuradas en el sentido del papel, del rol social que juega cada uno, donde las libertades probablemente están menos potenciadas, pero de alguna forma el rol social funciona. En el mundo occidental se ha confundido el desarrollo con el individualismo, con el aquí te piso y aquí me alejo, y entonces hemos creado una sociedad mucho más alejada de esas cuestiones, ¿no? Entonces yo me doy cuenta ahora de que esta red, que es una red virtual, que es una red real, que al final es lo que nos sostiene y es lo único que nos va a dar la posibilidad de salir de esta todos juntos, de poder apoyarnos económicamente con nuevos trabajos, de poder generar nuevas propuestas, de poder plantear ciertas salidas, de médicamente conseguir una vacuna o un tratamiento, de miles de cosas. Al final lo que realmente somos es una estructura en red, donde te apoyas en conocimientos de los demás, donde encuentras cosas que quieres absorber y conocer, donde necesitas comunicarte con otras realidades. O sea, lo que yo he aprendido con las comunidades afrodescendientes o con las comunidades indígenas en los últimos años es otra manera de mirar la realidad. Hay una cosmovisión distinta, hay una forma de entender que desde el mundo occidental antes se decía que era la mala y la nuestra es la buena, pero en el momento en que bajemos todos del pedestal y podamos establecer una mirada mucho más horizontal, yo creo que se reconfigura
nuestra esencia y dejamos de ser tan individualistas para pasar a ser más colectivos. Entonces, si bien a nivel de qué somos, creo que tenemos claro que somos una imagen, la imagen de qué queremos ser se me diluye mucho más, pero no la puedo separar de esa conectividad o de esa necesidad de establecer una sociedad distinta y podría ser una imagen abstracta de una red o de un colectivo. Perfecto, Claudí, te agradecemos mucho esta entrevista y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, un gustazo, como siempre.